yo tengo proyectos realizados y que he observado en que si tú llevas una platanera bien hecha, sin atrasos en sus labores, con una densidad que no baje de los 2000 plantas, riego, drenaje, fertilización, y también con el hecho de que el mercado compensa, tiene que haber una compensación producto de que no tienes mayor productividad que banano, y ciertas exportadoras sí lo compensan. Sí te puedo decir que hay un empate técnico. Yo lo veo como al plátano como un complemento de la exportación bananera, que de hecho ya ciertas exportadoras lo están viendo así. O sea, es que y el supermercado les está diciendo, oye, de cada 10 contenedores de banano, mándame uno de plátano. Pero de ahí, en cuanto a negocio, en campo, si tú tienes una platanera bien trabajada, puede ser tan rentable como banano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una bienvenida a Voces del Campo, un podcast dedicado a la producción sostenible, rentable y eficiente de cultivos agrícolas, pecuarios y acuícolas en la región latinoamericana. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el cultivo del plátano, el primo hermano del banano, ya que lo hemos tocado bastante en los diversos episodios que hemos pasado. El día de hoy nos acompaña un gran amigo, Ernesto Mosquera. Ernesto es ingeniero agrónomo, ahorita gerencia lo que es la empresa EMD Genética y Meristemos, y vamos a hablar un poquito de la trazabilidad y todas las variables del cultivo. ¿Cómo estás, Ernesto? Un saludo. Saludos, Luis. Muchas gracias por la invitación y aquí a tus órdenes. No, muchas gracias a ti por participar. Ernesto, ¿qué tal si nos comentas un poquito de ti para que la audiencia te conozca un poco más? Bueno, soy ingeniero agrónomo, me gradué en el año 2004 eh, y he basado mi vida básicamente en trabajar para banano, para plátano y en algún momento pues estuve con el cultivo de maíz por un corto periodo de tiempo. Pero ahí mi vida entera ha sido dedicada básicamente al desarrollo de plataneras. Antes de comenzar, gracias al patrocinio de Aquacel, una marca de Cargill que ofrece amplias soluciones nutricionales para diversas condiciones y desafíos del cultivo del camarón. Ahora, Inge, hablemos un poquito Dígame. sobre el cultivo, ¿no? La genética. ¿Qué variedades de plátano son las que más se cultivan en Ecuador o inclusive en toda Sudamérica o Latinoamérica? En el Ecuador me animaría a decir sin temor a equivocarme que el plátano más producido es el barraganete, en todo el sector de Manabí, específicamente con un alto enfoque en el sector del Carmen. Tal vez en un empate técnico o una ligera diferencia hacia abajo está el Artón. Eh, el Artón, usted más lo va a encontrar en la provincia de Los Ríos, Quevedo, yéndose hacia Valencia, La Maná. Usted va a encontrar, ellos incluso le llaman artoneras a las fincas en ciertos sectores. Y son los dos. Y con un poquito más de tecnificación y a niveles ya más de Latinoamérica, contando desde Guatemala, República Dominicana, Honduras, Costa Rica, Colombia, vas a encontrar una variedad que se llama Artón enano o también puede ser llamada como curaré. No, digo, y esas diferencias de variedades, ¿por qué? O sea, que hay diferente sabor, diferente ¿No? características. Características organolépticas entre Barraganete y Artón mínimas. O sea, si nosotros comparamos, digamos, un patacón hecho con Barraganete y un patacón hecho con Artón, yo no la diferencia no la he encontrado. Y eso que hemos hecho el experimento. Hay gente que ya más a nivel gastronómico te puede confesar de que tal vez el Barraganete sirve más para frituras y el Artón te hace una mejor masa al momento de hacer un tipo caldo o algo que involucre hacer del verde del plátano una masa. Pero honestamente tampoco ya organolépticamente ya al momento de comerle el olor y el sabor no he encontrado diferencias. Y en la parte importante, ¿qué juegan los meristemos en la propagación? Yo sé que tu expertise es la parte de Bueno, lo que es el
movimiento de genética y meristemos, ¿cómo lo propagan este cultivo normalmente? A ver, la parte de reproducción in vitro es una parte sobre la cual te tienes que ir un paso hacia atrás, y es la selección. Hacer una selección en campo es de vital importancia porque tú eliges una planta con características superiores al mundo en el que está metida, ¿ya? Entonces tú escoges una planta, pues obviamente por características productivas, pero también puedes verla por qué tal se comporta en competencia, qué tal responde ante la fertilización, qué tal responde al riego, al fertilizante y a los drenajes, y fitosanitariamente qué tal se comporta su tolerancia, ¿no? Hacia factores como, por ejemplo, por excelencia la cigatoca. Ok. Entonces, más o menos las meristemos, digamos que tienen un poquito de fitoprotección genética o No, simplemente no. selección. Por presión de selección, tú llevas individuos que han demostrado en el campo sus características superiores, y de esos individuos tú vas a querer que tus productores tengan lo mejor. Entonces tú las reproduces in vitro, las multiplicas in vitro, de tal suerte que de un clon de una planta superior tú la clonas idénticamente para que tengan mejores plantas los productores. Y una pregunta, ¿hasta cuánto uno puede clonar o multiplicar un meristemo? Se ha demostrado que no hay que exceder de 400 plantas por madre. Ok, Eh, Después de eso pueden arrastrar ciertos problemas de mutaciones. no, No, no. que no necesariamente, por si acaso, las mutaciones pueden ser no deseadas. De repente sale algo que uno que ni se esperaba, pero también tienes la probabilidad de mutaciones no deseadas. Entonces, no hay que jugar con eso porque es parte de la seriedad del laboratorio. No, y además supongo Sí, que cuando te das cuenta de la mutación puede que ya esté un año de la planta en campo, ¿no? claro, Y ahí ya es un efecto exacto. económico para el productor. Entrando un poquito, Se pueden expresar genes que estaban muy ocultos, producto del desarrollo de demasiadas plantas a partir de una madre. Entonces se pueden expresar cosas que es mejor no tenerlas así, sin que se expresen. entrando un poquito a la parte agronómica, ¿cuáles son las prácticas agronómicas esenciales para el cultivo, para un cultivo exitoso de plátano? A ver, Luis, yo diría que el éxito comienza desde el movimiento de suelos, ¿ya? Ok, El éxito comienza desde hacer un buen trinchado, por lo menos para mi gusto, con 1 metro de profundidad, indistinto de si utilizas excavadora o si utilizas un ripper cruzado también con una uña de 1 metro, y hacer los estudios pertinentes de cómo se comporta la radiación, las precipitaciones, y si tienes niveles freáticos altos o bajos, para según eso que estimar los drenajes terciarios, secundarios y los colectores. Pero es muy importante el movimiento de suelos, partir de ahí. Ver disponibilidad de agua, según eso ver con qué sistema de riego te vas, microaspersión o goteo, o incluso no descartar en ciertos sectores donde pues no haya para tanta inversión, de repente hacer un cañón, si es que hay la disponibilidad de agua para un cañón. ahorita que tocaste el tema del suelo, acá en el podcast somos amantes del suelo, creo que tenemos 3, 4 episodios Me netamente consta, hablando, me hablando consta. de suelo. ¿Qué tipo de suelos y condiciones climáticas son las ideales para el cultivo de plátano? En el caso de plátano, yo he visto plantaciones a los 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Y eso no la he visto de la mejor forma, ¿no? ¿Ya? ¿Qué condiciones puede entrar la parte de suelo o dentro de la plantación? A ver, primero hay que ponerte en contexto de cómo se comporta la planta de plátano, y de tal vez hacer a veces no deseado comparativo con banano. Yo Ok, siempre le digo a mis productores que se saquen el chip de banano por un momento si quieren producir plátano, porque son cultivos se parecen y nada más. El comportamiento agronómico es distinto, los tiempos son distintos, y ya te voy a entrar más en contexto sobre eso. El plátano tiende a enraizar menos y tiende a ser un poquito
como más vago en la exploración del suelo. ¿Ya? Ok. El banano enraiza casi por siempre. Plátano tiende a dejar de enraizar. ¿Ya? Es como que si pues, tuviera dentro de su genética un chip de que tiene una vida, una expiración corta. Cuando tú cultivas banano, tú aspiras a cultivarlo para 20, 30 años y tratarlo como un cultivo perenne, ¿no? Plátano no, ¿ya? Su genética tiende a que deje de enraizar, tiene la tendencia a ser un racimo más pequeño con el tiempo. Por eso tienes que dentro de tu programa de producción de plátano contemplar el hecho de tumbarlo en un corto tiempo y volverlo a sembrar. Habiéndote dicho eso, eh, yo considero de que si tú estamos con los temas clásicos de banano, por suelos profundos, bien drenados, plátano podría tolerarte unas condiciones más pobres de suelo, un poquito más pobres, ¿ya? Por lo que no Ok. tiende a explorar tan profundamente el suelo. ¿Ya? Entonces yo le digo a mis productores de plátano, especialmente si han sido bananeros, ¿ya? Que al momento del trabajo de suelos no es necesario drenajes tan profundos, ¿ya? Ni terciarios con tan poco espaciamiento, como por ejemplo en banano tú puedes encontrar espaciamiento de 9 metros entre terciarios. Y en plátano puedes estirarte un poco más en ese tipo de cosas, pues por su naturaleza, el sistema radicular no te va a dar para que tengas necesidad de un movimiento de suelo tan brusco, ¿ya? Eh, el plátano, pero tiene también cosas que lo benefician si tú lo comparas con banano, que podemos también hablar bastante sobre eso. No, hay una cosa particular, por ejemplo, en Honduras y en México se han visto plataneras, prácticamente que la siembra es como chorro corrido, como muy similar a una plantación de maíz, ¿no? Sí, ¿Por qué, por qué en esas latitudes se produce diferente? Porque acá, por lo menos, la plantación es muy similar a lo que sería un cultivo de banano. Y es más, alguien que no conoce bien el cultivo puede confundirse entre plátano y banano, por lo menos cuando vas pasando en la carretera. es un error común, no debería de compararse, en las prácticas deberían de olvidarse ciertas cosas con respecto a banano. Ya que traes a Centroamérica a colación, estamos hablando de que, por ejemplo, en la costa pacífica de Guatemala hay épocas de sol de casi más de 10 horas en ciertos momentos del año, con una radiación súper, súper intensa. Eso hace que como tengas mejor radiación, tú puedas jugar un poco con las densidades y hacer con densidades mayores que las del Ecuador. Y tú sí vas a encontrar en Guatemala plantaciones de 2.500 hasta 3.500 plantas por hectárea. Algo que considero que en Ecuador no debería de practicarse, porque sí tenemos bastante nube con respecto a otras latitudes. Entonces, la pelea por luminosidad entre plantas va a ser intensa y vas a provocar ciertas deficiencias cuando una planta procure tapar a otra, entonces vas a encontrar racimos más pequeños en ciertos sectores. Entonces, en su desesperación por encontrar la luz, ¿ya? Algo que cuando tú tienes una intensidad de sol alta, la luz se distribuye por igual y las plantas tienden a tener un crecimiento más normal sin que compitan tan desesperadamente entre ellas. ¿Ya? Entonces, puedes jugar con una densidad mayor. Pero al jugar con una densidad mayor, también juegas con el hecho de que tienes que darle soluciones, por ejemplo, como la doble hilera, ¿ya? Ujú. Para que el sol penetre por la doble hilera y no tengas problemas de falta de precocidad del hijo, ¿no? Entonces tengas un mejor desarrollo. Es algo que aquí también se puede hacer doble hilera, pero siempre con densidades más bajas. No considero que hacer basado de 2.500 plantas sea muy recomendable para el clima ecuatoriano. Tal vez en ciertos sectores muy elegidos. Bueno, ahí hay varias preguntas. Por ejemplo, Sí, en el caso del banano, una densidad óptima estaría más o menos en 1.300, 1.400 plantas por ahí. Y claro. en el otro tema dice que son 2.000, ¿no? Entonces ya por sí debe ser ya produce, bueno, no diríamos que produce más, pero ya hay más individuos, entonces tendrás Ujú. que tener un poquito
más control que en Sigatoka, más o menos en ese problema, ¿no? Claro. A ver, ojo, 1300, 1500 en banano, sí, correcto. Pero en plátano, cuando eliges variedades enanas, como en nuestro Okay. caso el curaré o Artón enano, que es lo mismo, Ujú. tú sí puedes subirte a 2000, pero sin embargo tú en Ecuador sí encuentras casos como plantas demasiado grandes, como el barraganete o el Artón, o ese Artón clásico que hay en el Quevedo, ¿ya? Que puede tender a tener 5 metros de alto. Entonces tú no, es bien difícil hacer una plantación de 2000 plantas por hectárea con una planta tan grande. Entonces tienes que, eso es cultivado como banano, o Ujú. sea, ahí sí se meten a hacer plátano como banano. ¿Por qué? Porque la planta tiende a ser amplia y alta y amplia. Ujú. Entonces, con todas las cosas, las cuestiones que eso conlleva. Entonces, haces una plantación con 1500 plantas muy similar a banano, pero los resultados no son lo mismo. Plátano es mucho más Ok. lento. Créeme que ahí quiero llegar, pero antes de cerrar el tema de México y Centroamérica, Ujú, tú haces esas plantaciones a doble hilera, de tipo chorro corrido, más ujú. o menos, ¿cuándo tú haces la resiembra, no? Porque no creo que son tan longevas esas ahí. A ver, eso es una recomendación que tiene que ir de la mano muy de lo que, de la parte económica, ¿no? Eh, Claro. a ver, si tú tienes te voy a decir, si tú tienes un racimo de plátano que se ha sostenido en un ratio de 0,75 por 3 cosechas, Ya. a la cuarta hay las probabilidades de que por más que haya fertilizado, controlado Sigatoka, ha hecho todas las prácticas, el racimo tiende a degradarse un poquito y a bajar su rendimiento, ya producto de que genéticamente está predispuesta a dejar de enraizar, a que tiene un enraizamiento más vago, consumo de fertilizante más vago todavía. Entonces, si tú tienes un racimo que en el R3 o R4 se va haciendo más pequeño, tú tienes que ver hasta qué punto es económicamente rentable sostener un racimo más pequeño. Entonces es cuando dicen, ¿sabes qué? Lo ideal, esta producción ya se vino de una forma, bajó tanto su productividad que hay que considerar hacer una resiembra con meristemos, ¿ya? No con cebollín, no con hijos, no, tiene que ser con meristemos para que vuelvas a subir la curva de producción, porque sacar cebollinos o sacar hijos para resembrarlos como cola de burro también te va a dar el mismo resultado que sostener la plantación. Claro, no, entonces, si tuviéramos aquí al frente un agricultor que esté interesado en sembrar, ¿qué recomendación tú le darías ahorita para utilizar meristemos y no cebollines o las cepas sacadas dentro de plantación? A ver, meristemos, tú vas a tener, por sanidad ni hablar, ¿ya? Ok, Sanitariamente estamos hablando de que viene totalmente libre de todo y con certificaciones de que está libre de todo. Cuando tú coges un cebollín o coges un hijo de una plantación extraña, estamos hablando de que tienes altas probabilidades de traer moco a tu suelo y eso sería el fin, ¿ya? Incluso no descartemos en otros países que puedas transportar fusario, ¿ya? Como aquí en Ecuador no está decretado, entonces, pero sí moco está decretado y tú lo sabes, ¿ya? Sanitariamente, la uniformidad de la plantación, estamos hablando de una curva de aparición muy parejita. A las 7 semanas tú tienes todo parido, máximo 8 dependiendo del clima, ¿ya? Y acuérdate, lo más importante del meristemo es que fue una planta previamente seleccionada por características superiores. Entonces estamos hablando de que si tú lo tratas bien, lo fertilizas, riegas y drenas bien y cuidas fitosanitariamente, vas a tener un racimo de características superiores, ¿ya? Eso es algo que tú, ¿cómo lo adivinas en un cebollín que trajiste de quién sabe dónde? ¿Ya? Esto estamos hablando de que hay un trabajo antes de la producción in vitro, que es una selección muy ardua, con mediciones, contemplando de que sea una planta de características superiores. o sea, podríamos decirle al productor, número uno, estandarización en productividad, ¿no? Correcto, Segundo, vas a asegurarte una productividad mínima, ¿no? Y tercero, vas a tener plantas sanas, ¿no? correcto. Eso ya es un éxito para cualquier inicio de plantación. En la parte nutricional, el plátano, aunque son musáceas con el banano,
Sí, Te hago mucho la símil con el banano porque mucha gente, como tú dijiste al inicio, los confunden hartísimo. Y ya el correcto. episodio es partir esa brecha. ¿Cómo tú deberías fertilizar el cultivo del plátano? Eso es mira, eso es un ligero que lo podríamos considerar beneficio del plátano con respecto al banano. Ok. Las cantidades de nitrato, de nitrógeno, fósforo y potasio que tienes que aplicarle a banano son muy superiores a las del plátano. El plátano, como sabes, que vas a tener un ratio pequeño comparado con banano, como sabes que vas a tener una planta más pequeña y de menor consumo para generar biomasa comparándola con banano. Yo siempre le digo a Ujú. mis productores, y esto es una realidad comprobada, me voy a inventar un número, totalmente inventado en este momento. Si tú le metes $1,000 de fertilizantes a una hectárea de banano, a la hectárea de plátano le meterás 400 porque no te va a dar más. No, no tiene mayor productividad en cuanto a biomasa, en cuanto a generación de fruta. No te va a dar más. Entonces ahí empiezan a haber ciertos beneficios. Ciertos beneficios. Otra cosa que podríamos comparar es de que en los ciclos de banano tú tienes que cerrarte lo más posible para que la cigatoca no avance. ¿Ya? Y ya estamos hablando en sectores como Valencia, por ejemplo, que están haciendo 35 y 40 ciclos al año, o sectores mucho más agresivos como ciertos sectores de Guatemala que están llegando a los 50 o 60. ¿Ya? En plátano te puedes abrir un poco más porque es mucho más tolerante a la cigatoca que el banano. ¿Ya? Entonces, yo tengo productores que han cerrado su año con aproximadamente 15 ciclos. Tal vez en ciertos sectores de la península de Santa Elena habrán hecho 8. Pero bueno, todos los sectores son un mundo, todos los manejos son un mundo, o sea, no te podría decir con cuántos ciclos vas a hacerlo, pero sí te puedo decir de que te puedes abrir más. Ya, ok. Algo que en anteriores episodios no hemos tratado, la nutrición foliar generaría un impacto significativo al banano, ya que tú me estás, al plátano, ya que tú me estás diciendo de que carece de raíces, tiene problemas en raíces. La nutrición foliar podría generar algún impacto significativo. Por supuesto. Yo estoy muy de acuerdo en que por ejemplo, cuando han caído fuertes lluvias, ¿ya? Ujú. Puede haber lluvias que incluso en momentos que pudieron haber sobrepasado la capacidad de la finca de drenarse. Yo te digo que si tú le aplicas un foliar, obviamente también con las protecciones contra cigatoca, ¿no? Distinto del programa que manejes, ya, yo creo que un foliar te reanima la plantación, o sea, y es un hecho comprobado, ya. En ciertos momentos del año, hay gente que los aplica todo el año y tiene unas plantaciones verdes muy bonitas, pero también sí te puedo decir que he visto plantaciones ser recuperadas, reanimadas con la aplicación de un foliar. Ya. Ya que estamos hablando de la parte de fertilización foliar, utilizar aplicaciones drenching de enraizantes o materias orgánicas podrían ayudar la condición radicular de la planta. Pero por supuesto que sí, claro. Estamos hablando de que si tienes bajas condiciones de materia orgánica y aplicas algo que ayude a liberar ciertos nutrientes bloqueados producto de la falta de materia orgánica, bienvenido sea. Claro que sí. Pero, ¿cómo? Pero no me estabas antes comentando de que al cuarto año más o menos ya la capacidad de asimilación de las raíces baja. Sí. Entonces, ¿hay algún tipo de enraizante que te pueda prolongar eso o tú aplicando igual ya el Para efecto está? mí, mira, lo que yo hago con mis viveristas, una de las aplicaciones por regla en el vivero es la aplicación Ujú. de un buen tricoderma, por ejemplo. Estamos hablando Ok, de que la comparativa es el día y la noche cuando tú sacas una planta de la funda del vivero, las levantas, le sacas la funda y ves cómo se ha multiplicado exponencialmente la generación de raíces. También sí, súper comprobado, súper comprobado. ok, entonces estamos hablando de que cada vez que uno va a hacer el trasplante recomiendas utilizar el tricoderma para Sí, prolongar señor. raíces. Sí, claro que sí. O sea, estamos hablando de cosas comprobadas y mira, yo no vendo tricodermas, pero los he aplicado, no te podría confesar una marca comercial, pero es el comportamiento de la planta con y sin tricodermas es evidente. Ya, y sabes que yo he visto bastantes aplicaciones de tricoderma, pero las hacen ya después de siembra, ¿no?
que los hacen como aplicación drench, ¿tienen algún efecto positivo? O, bueno, para mi opinión, no creo que generen tanto como generar al momento del trasplante, ¿no? O sea, sí, incluso creo que, si mal no recuerdo, en la provincia de Los Ríos yo he visto aplicación de tricodermas por el sistema de riego. Ok, Incluso en la península tal vez no recuerdo, pero lo que sí te puedo decir es que si tú tienes la planta en tu dominio y la puedes alzar, la puedes defundar y le puedes introducir el tricoderma, va a ser mucho mejor que regarlo por todos los espacios del suelo a sabiendas de cuánto va a asimilar como tal. O sea, para mí la aplicación en vivero sí, sí marca una diferencia. ya, entrando a las plagas y enfermedades, tú antes estabas tocando bastante lo que es Sigatoka, pero ¿cuáles son las plagas y enfermedades que afectan en sí al cultivo de plátano en el país y en la región? En eso te puedo decir que no vamos a ver mucha distinción entre plátano y banano, ¿no? O sea, vas a tener sigatoca, una que si es más tolerante, sí. Que vas a tener menos ciclos en el año, tal vez. También, también. De ahí, control de picudos, normal. Los controles de nematos. Sí, yo creo que tienes que hacer un conteo. Si no te gusta hacer conteo, aplica directamente algo, por si acaso. Pero, sin embargo, son cosas de las que no te escapas. Ya, no existe un plátano con resistencia a las enfermedades que el banano no tenga, ¿no? Son Sí. similares. Ya. Y en la parte de estrategias aplicamos el mismo tipo de control, entonces. El mismo tipo de control. Lo que puede hacer es que con una frecuencia más abierta, puede ser, especialmente si la toca. Ya, una consulta. En banano, las exportadoras te piden mínimo 8 hojas para cosecha. En el caso de plátano, ¿hay alguna diferencia? Eh, Hay que ver si eso se cumple, porque por ejemplo en Barraganete tú encuentras plantas de 2 hojas, ya, pero sí, no, lo ideal es tener unas 15 hojas a la aparición y unas 11 hojas a la cosecha. Eso es lo ideal. Eh, Te recuerdo algo, o te indico algo que me parece de suma importancia. Eh, el plátano tiende a ser más climatérico que el banano. Entonces, Ok. se puede madurar antes, incluso en el trayecto a destino, con Ujú. mayor facilidad que el banano. Entonces, jugar con las edades, no excederse de 10 semanas a la cosecha del racimo y procurar no bajar de 10 hojas es muy importante en plátano. Igual, aunque consumimos bastante plátano en el país, bastante consumo de verde, mucho se va exportado, ¿no? Sí. Y yo creo que el destino no utilizan mucho las cámaras de etileno, por lo menos con el plátano, porque llega No, justo sí, a sí se usa, tope. porque hay supermercados que les gusta tener plátano amarillo, plátano maduradito, para Ok, ciertas etnias, como por ejemplo, pues, te digo, pues, por excelencia la colonia ecuatoriana en Estados Unidos, que consume mucho madurito frito. ¿Ya? Entonces sí se mete en cámaras de etileno para hacer una maduración uniforme y que salga madurito, amarillito todo el plátano. ¿Ya? Y sí se estila, sí se hace. rotación de cultivos es una práctica que se utiliza en muchos cultivos, pero digamos que cultivos perennes no es muy común. ¿Cómo tú lo ves en plátano? En plátano, al tener la alternativa por el hecho de que lo puedes tumbar antes que banano, si lo comparas, no encuentro un motivo para no utilizar la tierra en otra cosa, ¿ya? Ok. Lo que pasa es que vas a tener, cuando tú preparas suelo para plátano, vas a tener drenajes, vas a tener un sistema de riego destinado a plátano, diseñado para el plátano. Entonces tienes que ver un cultivo que se adapte a lo que ya tienes establecido, ¿no? Entonces no debe ser tan fácil, por ejemplo, después de plátano hacer maíz. Ya, no la Mm. encuentro tan sencillo. Tal vez con otro cultivo hortícola es probable, ¿ya? Pero hasta ahí no es que es imposible. Hay la ventana, pues que si es que lo vas a tumbar, vas a tener la probabilidad, pero hay que seleccionar muy bien el cultivo que se te adapte al riego que ya tienes hecho,
A ver, tienes un cable guía, tienes un sistema de drenajes que fueron hechos en un principio para plátano. Ok, y ahora sintetizando, ¿cuáles son las principales diferencias que tiene el plátano y el banano en términos de cultivo y manejo? A ver, hay diferencias. A ver, el plátano es más lento. Si Ok, digamos que tú siembras un banano Williams, a la octava semana está arrojando los hijos de la primera corona, los cuales tiene que, un buen selector, pues los bota, esperando la segunda corona. Ya, el plátano, si tú en banano esa práctica la haces en las 8 semanas, plátano lo más probable es que se traslada a las 11 semanas. Ya, es más lento. Si tú tienes inicio de infundes, o sea que las pariciones en banano pueden estarte comenzando entre la 18 y la 20, en plátano comenzará en la 26. Es más ok, lento para parir. Eh, Diferencias, como ya te lo he comentado, en Sigatoca, pues después la libertad de abrirte un poco más en sitios. Y las diferencias, hay otras diferencias como el empaque. El plátano se lo empaca en dedos, ujú, y tiene una caja de 50 libras de exportación. El banano se lo exporta en clústeres o en ciertas cajas se hace manos y normalmente la caja tiene un peso de 40 a 43 libras. ¿Ya? Entonces, otra diferencia que es bastante importante al momento del proceso es de que en la tina el plátano se hunde cuando los clústeres de banano flotan. ¿Ya? Esa es otra diferencia que marca y ciertos productores de banano se han caído y han tenido que hacer adaptaciones ahí sobre la picada en la empacadora para evitar este tema y perder tiempo. ¿Ya? Y ahí te puedo enumerar algunas más, ¿no? Oye, pero es súper interesante. ¿Cómo los productores evitan ese problema? Porque hay O sea, tinas que son que meten. lo que he visto es que le adaptan en la tina, adaptan por abajo unas flautas que le meten aire, ¿no? Le hacen burbujitas, ¿no? Y empujan y tienen constantemente el plátano sobre la superficie con presión de aire, ¿ya? Eso Ya, es lo más común. Y lo otro, pues acuérdate, hay muy poco bananero que se ha hecho platanero. Entonces este problema no es que es muy común, pero las tinas en plátano, por ejemplo en el Carmen, son más bajas, un poquito más bajas para no tener justamente ese problema. claro. Pero sabes que, ya que hablando del riego, por lo general se aplican o sea, cuando tú vas a una compañía de riegos, tú aplicas más o menos 4 milímetros, haces el diseño. ¿Qué diferencias tiene el plátano y banano? ¿Hay alguna diferencia? Muy poco. Nosotros ahorita tenemos en la península de Santa Elena, en el sector de Cerecita, tenemos un sistema de riego diseñado para una evapotranspiración de 4.5 milímetros, Ok. eh, con microaspersión. Entonces, si tú me dices que para banano me dijiste 5 o No, 4, 4 milímetros. 4, 4 4 milímetros. me imagino que es porque la evapotranspiración en la provincia de Los Ríos es menor que en la península. Ya no encuentro una diferencia. Tengo ahorita diseñado un riego de 4.5 que me está funcionando a la perfección. Oye, eh, yo una vez visité, bueno, no visité, pero sí me comentaron de que, ahorita que hablas de la península, creo que era por Progreso, había una plantación de plátano que había hecho riego por goteo. ¿Ya? ¿Qué tan rentable o práctico tú ves el riego por goteo en plátano? A ver, yo te digo, yo elijo goteo en circunstancias en las que el agua es un verdadero desafío. ¿Ya? Ok, O sea, si estamos hablando de que está en un sector, no desconozco, tendría que ver qué tan acceso tiene al canal de cemento del Estado, ¿ya? Pero si le metió goteo, probablemente es porque necesitaba hacer una irrigación muy al detalle, a sabiendas de que el agua puede ser desafiante su obtención, ¿ya? Y entonces ahí, pues, y el plátano con goteo se adapta muy bien. unos datos claves. Un ratio eficiente o un ratuning eficiente en el caso del plátano para productores, ¿cuáles tú les dirías? Un 0,70, 0,80. No, no se puede más. Comparándolo con banano, ¿no?
0,70, Ajá. 0,80, que en banano sería, si tú tienes un ratio de 1,5 a 1,7, también está súper bien. Pero con los números de ratio y productividad, ¿qué es más rentable, banano o plátano? Tienes que hacer bien los números. Yo tengo proyectos realizados y que he observado en que si tú llevas una platanera bien hecha, sin atrasos en sus labores, con una densidad que no baje de los 2.000 plantas, riego, drenaje, fertilización, y también con el hecho de que el mercado compensa, pues tiene que, o sea, tiene que haber una compensación producto de que no tienes mayor productividad que banano, y ciertas exportadoras sí lo compensan. Sí te puedo decir que hay un empate técnico, loco. No, no, es más, yo lo veo como al plátano como un complemento de la exportación bananera, que de hecho ya ciertas exportadoras lo están viendo así. O sea, es que y el supermercado les está diciendo, oye, de cada 10 contenedores de banano, mándame uno de plátano. ¿Ya? Ok. Entonces, pero de ahí, en cuanto a negocio, en campo, si tú tienes una platanera bien trabajada, puede ser tan rentable como banano. Sabes que otro dato que sí me pareció interesante es que por lo menos el banano tiene muchos altos y bajos, ¿no? Pasó algo en Ucrania, se cayó, subió algún problema en contenedores. O Es sea, que aunque el, no, lo que, el, el, aunque el- no se lo diga y sea un secreto a voces o no se lo quiera decir o declarar como tal, el banano es un commodity. Y un Ujú. commodity tiene que someterse a estas cuestiones de mercado, como puede ser una guerra. Un país sale de comprar, se crea una sobreoferta producto de que un país no está comprando. Tienes que bailar con eso. Plátano, el consumo es más étnico, ¿ya? Ok. Entonces el plátano tienes que haber, no es un postre que se lo pele y se lo come. El plátano tiene que haber un proceso de cocción de por medio cuando te lo comes en verde. O muy poca gente se come un plátano maduro como que fuera una banana. Muy poca gente. Tiene que haber un proceso de cocción de por medio, y en los procesos de cocción eh, es algo que a nosotros en Latinoamérica se nos da por naturaleza, en países africanos también, pero países europeos, y las condiciones, las personas de condición, por ejemplo, anglosajonas, como alemanes, holandeses, austríacos, ingleses, no tienen esa cultura de cocción del plátano, pero ya la están adquiriendo, ya están Ok. aprendiendo. Entonces se dice que una ama de casa en Berlín, por ejemplo, ya Ujú. sabe pelar un plátano y hacer patacones, algo que hace 10, 15 años no era normal, ¿ya? Pero Eh, tal vez, no te decía, tal vez ese consumo étnico es lo que le ha permitido al banano dar una especie de estabilidad en precios, ¿no? No ha al habido plátano, esos el plátano, sí, el plátano, claro, esa estabilidad y no ha tenido esos problemas que, por ejemplo, cuando el plátano, me invento números ficticios, la caja está en 7 en $8, sí, el banano está en 1 2, ¿no? claro. Pero Se así, han visto, se han visto fluctuaciones mucho más cortas, ¿ya? En el sub y baja que en banano, sí, totalmente de acuerdo. y también lo contrario es cuando tú ves a veces, por ejemplo, estamos en época invernal que está entre diciembre a marzo, el precio del plátano sigue en 7 8 y la caja de banano puede que en una semana se te vaya a $18, Tienes ¿no? esas dispersiones, exactamente. Esas dispersiones te salen países como Filipinas, como Centroamérica o países africanos, la oferta se desborda y por ende el precio te baja a $1, $2 en banano, eso es muy normal. Esa Es más, fluctuación en plátano es menos normal. no sé si te acuerdas, cuando pasó lo de la pandemia, Ujú. hubo un pequeño problema en los precios, por lo menos en bananos, ¿no? Pasó lo de ETA y IOTA en Guatemala y Honduras y el precio se trepó. Claro, y ahorita, por ejemplo, en Bueno, banano están viviendo un spot en este momento que no se ajusta a los historiales. ¿Ya? O sea, habría que hacer un análisis de la razón, puede ser algunos le involucran el moco,
otros involucran pues cierto descuido producto de la delincuencia, que normalmente que es algo que está sucediendo y no lo podemos tapar. El mucho productor no está yendo a la finca, entonces está teniendo problemas de mermas altísimas, cigatoca desbordante, y son cosas que están pasando y no las podemos ocultar. Pero sabes que ahorita me acordé, un productor de plátano, y justo trabajaba, le cortaba una transnacional, no digo más el nombre. ¿Ya? Y él me contaba que iba por lo menos cada trimestre a pelear con la exportadora ¿Ya? porque venían pagando el mismo precio en 6 años ¿Ya? y los costos operativos han subido, por ejemplo, Claro, salarios pues, mínimos, por supuesto. los de los fertilizantes. Entonces, él llegó hasta, digamos, que un tope de productividad, no podía pasar a producir más cajas por hectárea, Ujú. pero sus costos operativos se trepaban y su precio de valor de la caja no era mucho. Entonces, ese problema también yo creo que hay bastante en plátano, ¿no? Sí, se podría decir que no es que los costos laborales, pero de todos modos, todos tienen un sueldo mínimo que atender que sube todos los años. Todos, indistinto del cultivo, si en plátano o banano, los precios del nitrógeno, fósforo y potasio suben todos los años. Eh, Suben el precio de los servicios. Estamos hablando de que el control de cigatoca en Ecuador es de alto valor, o sea, controlar la cigatoca es costoso aquí en Ecuador, ¿ya? Entonces son cosas que deberían de verse compensadas en el precio, y muchas veces no se da. Las condiciones de mercado también a veces No no lo apoyo. permiten. La oferta de fruta en otros países que ciertas transnacionales también tienen que atender, pues tienen que llevarle fruta tanto al productor de Ecuador como al productor de Costa Rica, como el de Guatemala o el de Filipinas. Tienen la misma obligación, tienen que llevarle la fruta, pagar los precios justos. Entonces, si el supermercado no atiende esa respuesta, mejorando los precios, todo se complica para abajo, ¿no? ¿Ya? Pero definitivamente los costos suben. O sea, olvídate, ya este año vuelve a haber un ajuste al precio mínimo de ley del sueldo, ¿ya? Y pues por ende se viene un trepón más en todo lo que son aportaciones salariales, en todo lo que es el mismo salario como tal. Eh, y la planta no es que te diga, ya no te preocupes, yo igual te produzco así. No, no es así. Este mes ¿Ya? no me des, dame el Sí, siguiente. sí, no, esto no es así. Hoy. Si te sube el nitrógeno, fósforo, potasio, a la planta no le importa para nada. Ya, y no la puedes engañar y no es que decir, no, bueno, este año me voy a saltar un ciclo de fertilización. En la planta te los va a cobrar, créeme. No hay como engañar a la planta ni de banano ni de plátano. Ernesto, momento galán. ¿Me puedes ayudar con 3 datos o indicadores que un productor tiene que tener en cuenta al momento de sembrar el cultivo del plátano? Dime. ¿Me puedes ayudar con 3 indicadores o datos que el productor tiene que tener en cuenta Ah, al ya. momento de sembrar Pensé que tú me ibas a plátano? hacer tres preguntas así como que tenías que responderlas puntualmente. No, disculpe. Tres cosas. Uno, movimiento de suelo, siembra, riego. Tienes que adaptarlas a las condiciones de plátano, no puedes hacerlo como banano. Ok. Eh, Otro punto muy importante es de que fertilización y cigatoca no las puedes controlar tampoco como banano. Tiene, Puedes bajar tus costos de producción desde ese punto de vista, eso es algo importante. Si tú fertilizas cual banano al plátano, no te va a responder. No tienen el mismo ratio, no tienen el mismo retuning. No va a responder. ¿Ya? Y una tercera cosa es de que el plátano puedes aprovechar suelos que tal vez tú busques para condiciones de banano. Mira, las tres tienen que ver en comparativa con banano, pero así se dio. Eh, si tú en banano venimos con los conceptos clásicos de suelo profundo y bien drenado, en plátano tal vez con un suelo menos profundo vas a tener una productividad, la misma productividad en cualquier lado. ¿Ya? Eso serían tres cosas a considerar. Pues, podemos hablar de plátano por horas, pero si me dices tres, yo creo que esas son para mí las más importantes.
Créeme que sí, y yo creo que hemos tocado bastantes puntos. Yo creo que tal vez algo que se me quedó en antes en la parte de nutrición, ¿cuántos ciclos normalmente hacen en fertilizante? ¿No? Igual fertilizan los 12 ciclos con menos cantidad o Eh, hacen parciales. los 12 ciclos, pues en zonas clásicas de producción como la provincia de Los Ríos, ¿no? Sí, pues 12 ciclos, pero Ujú. ajustados a una menor cantidad de fertilizante. Y en plantilla se Ah, fertiliza solo todas las para. semanas. Sí. Ya. Y, por ejemplo, ahorita tengo productores de plátano en la vía de la costa que estamos Ujú. haciendo fertirrigación diaria sin ningún problema. O por lo Ok, menos del riego, por lo menos 2 a 3 días fertirrigación ok, en la semana. ya. Bueno, yo creo que, Ernesto, un último mensaje para la audiencia con la que está emocionada en sembrar plátano. Claro, con gusto. Un último mensaje. Anímense. Eh, hay exportadores que eh, están dando la apertura con contratos muy, muy interesantes para que se animen. El mercado externo está bastante hambriento por plátano ecuatoriano y si es que no es por un tema de exportación, el mercado interno te absorbe también el plátano a muy buenas condiciones. ¿Ya? Las fábricas de chifle también son excelente fuente de pago. Si tú quieres basar tu producción hacia una producción destinada a fábrica, también lo puedes hacer. Eso es alguna conveniencia que Banano no tiene, ¿ya? Que si tú quieres Ok, destinar a exportación, exportas. Si quieres a mercado nacional, a mercado nacional. Y si tú quieres a exportación lo mejor y dejar la fruta de segunda para mercado de fábricas, perfecto. Tiene doble salida. Algo que Banano no tiene. O sea, lo que en Banano lo que es que vendas el rechazo para ciertas personas que te lo van a recoger a la finca, pero no es como que tú puedes basar un proyecto platanero con mercado nacional con muy buenos resultados, por si acaso. sí, 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 la verdad que Ujú. sí. Una de las gran ventajas es que lo puedes hacer chifle. Exacto, Ah, ¿no? Y el mercado de chifle y de exportación de chifle se ha multiplicado en Ecuador, por si acaso. O sea, toda créeme. la provincia de Manabí tú encuentras muchas fábricas ahorita de chifle de exportación. Y acá en Guayaquil o en la provincia de Los Ríos lo mismo. Y sabes que yo creo que ahí está la solución, ¿no? Al Sí, final es exportar producto terminado, te va a dar una mayor rentabilidad y generas mayor plazas de trabajo en toda la cadena productiva. por favor. Las dos tienen su beneficio porque digamos que tú quieres basar tu producción de plátano en mercado nacional. No hay necesidad de enfundar ni proteger. No veo, tal vez puedas tener una fertilización un poquito menor, ¿ya? Puedes tener tal vez un menor número de hojas porque tú no tienes un tema de maduración en camino al cual responder, ¿ya? Entonces tiene una serie de cosas que hacen atractivo el mercado de chifles. Puedes incluso subir un poco tu densidad de plantas por hectárea, ¿ya? A sabiendo que lo que quieres tener es una masa fuerte de fruta que atender que no distingue calidades, ¿ya? Cuando ya te distinguen calidad, sabes que vale, porque el racimo tiene que coger con un poquito más de luz, tienes que protegerlo y un poco de cosas, ¿ya? Eh, en mercado de chifles esas cosas se obvian, entonces, no es- entonces producir plátano es interesante por dos lados, algo que Banano considero que no tiene. Sí, yo creo que para generar mayor divisas en plátano no es tanto producir más, sino saberlo vender, ¿no? Y tal vez Exacto. no necesariamente tienes que tener una exportadora, sino simplemente generar el producto terminado. Ahí te tengo algo que se me vino ahorita a la cabeza. Las exportadoras normalmente te van a pedir el contenedor completo. Ok, Si no tienes el contenedor completo, a la exportadora le toca ver cómo juega con el contenedor para llenarlo por otro sector. Eso viene con un pequeño castigo en el precio, pues la exportadora tiene que sacar el contenedor, llevarlo a otra finca, entrar en otro proceso hasta completar los 20 pallets. Si tú no tienes una finca de mínimo de 30, 40 hectáreas que te haga un contenedor semanal, exportar se vuelve un desafío terrible. Mercado nacional, tú puedes hacer una finca de 5 hectáreas, de 10 hectáreas, 2 hectáreas, ¿ya?
y sabes que tienes una buena producción, si tienes una buena producción y haces un buen acuerdo con la fábrica, vas a ganar también. Entonces, cuando tienes mercado nacional, pero no tienes suficientes tierras o no, tu capacidad financiera no te da para hacer un proyecto más grande que 30, 40 hectáreas, el plátano puede ser un gran cultivo para una persona de un hectáreaje menor. Ernesto, ¿cómo la gente te podría contactar para seguir el debate contigo y se quedaron picados o quieren plantear como comenzar a plantar plátano en sus fincas? Me pueden contactar por correo. Si gustas, si te contactan de alguna forma, dales que me escriban por WhatsApp. Pues tú sabes que las condiciones no dan para recibir llamadas de desconocidos. Es, no podemos ocultar el sol con un dedo, es la verdad. Ya. Entonces, si me quieren escribir por WhatsApp, que le den. Y si no, tú también tienes mi correo. Por favor, que me escriban cuando quieran, que yo los atiendo como sea. Perfecto, perfecto. Ahora sí, gracias al patrocinio de Aquacel, una marca de cártil que ofrece amplias soluciones nutricionales a diversas condiciones y desafíos del cultivo del camarón, por ser patrocinador de este episodio. Nuestro programa se transmite por Spotify y YouTube. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles, subimos un episodio nuevo. Puntos claves. Síganos en nuestras redes sociales como @voces_campo. Eh, en Radio Sucre y Radio Universal nos puedes escuchar todos los fines de semana, los sábados de 6 a 7 a.m. Y nada, recuerden algo súper importante. Una población informada es una población que sabe dónde ir y cómo llegar. Nos vemos hasta el próximo episodio, amigos del campo. Muchas gracias, Ernesto. Saludos. Muchas gracias por tu invitación.